23 de marzo de 1925, Florence Scovel Shinn acababa de recibir a una mujer que lo había perdido todo. Marido, casa, salud, dinero, todo en exactamente 91 días. La mujer lloraba desconsolada, sin entender cómo su vida se había derrumbado tan rápido. Florence le pidió que repitiera exactamente lo que había dicho 3 meses antes, cuando aún lo tenía todo. La mujer dudó. Después susurró: «Dije que prefería morirme a seguir viviendo así». Florence palideció. Ahí estaba. La palabra que destruye. No una palabra cualquiera, sino una sentencia de muerte disfrazada de desahogo. Y el destino, que no distingue entre súplica y lamento, ejecutó la orden con precisión quirúrgica. ¿Alguna vez has dicho algo parecido? Piénsalo bien. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, tu subconsciente está rebuscando en tu memoria. Aquella vez que dijiste: «Estoy molido a». O cuando afirmaste: «Esto me va a dar un infarto». O incluso: «Ya no la hago». Cada una de esas frases es un mandato. Y los mandatos, Florence descubrió, son pactos del alma irrevocables, a menos que sepas cómo anularlos. Existe una razón por la cual ciertas palabras cargan poder de destrucción. Florence pasó 20 años documentando casos, y el patrón es siempre el mismo. La persona pronuncia la palabra nefasta. En menos de 24 horas, algo empieza a derrumbarse. Puede ser sutil al inicio, una discusión inesperada, un malestar repentino, una pérdida financiera pequeña. Pero es solo el comienzo, porque las palabras de destrucción funcionan como virus espirituales. Se multiplican, se esparcen, contaminan cada área de tu vida. Y lo peor, cuanto más intentas arreglarlo, más rápido se acelera la destrucción. Florence descubrió esto de la peor manera. En 1919, ella misma pronunció una de esas palabras durante una discusión. Dijo que prefería perderlo todo a ceder en determinada cuestión. 48 horas después, un incendio consumió todos sus manuscritos. Años de trabajo se convirtieron en cenizas. Fue cuando ella entendió: el destino es literal, peligrosamente literal. Pero aquí está lo que nadie cuenta sobre Florence. Después de ese incidente, ella desarrolló un sistema de protección verbal. Un conjunto de mandatos que funcionan como antídotos. Y el más poderoso de ellos, el que ella susurraba cada mañana antes incluso de abrir los ojos, era en arameo. La lengua que Jesús hablaba: Abba, Metul Hayav. Padre, por la vida. 3 palabras. Pero no son las palabras en sí. Es lo que sucede cuando las pronuncias. Florence descubrió que el arameo vibra en una frecuencia específica. 128 Hz. La misma frecuencia de la regeneración celular. Cuando dices estas palabras, cada célula de tu cuerpo se realinea. Cada pensamiento destructivo es neutralizado. Pero tiene un detalle. Necesitas pronunciarlo en el momento adecuado. No es a cualquier hora. Florence descubrió que existe una ventana de oportunidad. Los primeros 3 segundos después de despertar. Cuando tu mente consciente aún no ha asumido el control. Es en ese momento que el mandato penetra directo en el subconsciente. Ahora, te estarás preguntando: ¿cuáles son exactamente esas palabras que destruyen? Florence catalogó 33, pero existen 5 que son particularmente peligrosas. 5 que probablemente usas todos los días sin darte cuenta. La primera: no consigo. Parece inofensiva, ¿no es así? Pero Florence documentó 240 casos de personas que tras repetir «no consigo» por 3 días seguidos, perdieron capacidades físicas reales,
Una pianista perdió la coordinación motora. Un contador perdió la capacidad de hacer cálculos simples. Un profesor perdió la voz. El destino hizo literal lo que ellos declararon. La segunda palabra prohibida es aún más traidora. Nunca, como en nunca voy a conseguirlo. Nunca va a funcionar. Nunca tendré. Florence descubrió que nunca es un sello temporal. Cuando dices nunca, estás decretando una sentencia eterna. Y el destino, obediente como siempre, garantiza que se cumpla. Hubo un caso en 1922. Un hombre dijo, nunca voy a casarme con alguien como ella, refiriéndose al tipo de mujer que realmente amaba, pero achaba que estaba fuera de su alcance. Se casó 3 veces, todas infelices, todas con mujeres exactamente opuestas a lo que él deseaba. El mandato nunca lo aprisionó en un ciclo de infelicidad que duró 40 años. La tercera palabra es imposible. Florence llamaba a esta palabra asesina de milagros. Cada vez que dices imposible, cierras una puerta en el reino espiritual. Y algunas puertas, una vez cerradas, exigen rituales específicos para ser reabiertas. Florence tenía una alumna, Guadalupe, que decía ser imposible recuperar el amor del marido. 2 semanas después, él pidió el divorcio. No porque no la amara más. Los papeles del divorcio, encontrados años después, revelaron que él aún la amaba, pero sentía una barrera invisible entre ellos. La palabra imposible había creado un muro energético real. La cuarta palabra destruye de forma más sutil. Es la palabra tarde. Demasiado tarde, muy tarde, ya es tarde. Cuando declaras que algo es tarde, estás instruyendo al tiempo a trabajar en tu contra. Y el tiempo, Florence descubrió, es maleable. Él acelera o desacelera conforme nuestros mandatos. Una mujer de 50 años procuró a Florence, diciendo ser demasiado tarde para tener hijos. Florence pidió que ella nunca más repitiera aquellas palabras. Le enseñó un mandato en latín. Tempus meum est. Mi tiempo es ahora. La mujer quedó embarazada naturalmente a los 52 años. Los médicos no conseguían explicarlo. Pero la quinta palabra, la más peligrosa de todas, es tan común que probablemente la usaste hoy. Es la palabra miedo. Tengo miedo. Estoy con miedo. Me muero de miedo. Florence descubrió que miedo es una invocación. Cuando dices miedo, estás literalmente invitando aquello que temes a entrar en tu vida. Y aquí está lo que es verdaderamente aterrador. El destino no entiende negación cuando es precedida por miedo. Si dices, tengo miedo de perder mi empleo, el destino escucha, convocar pérdida de empleo. Si dices, tengo miedo de enfermarme, escucha, manifestar enfermedad ahora. Florence documentó un caso que aún causa escalofríos. Una madre repetía constantemente que tenía miedo de perder a su hijo. El niño era saludable, feliz, seguro, pero ella repetía el miedo diariamente. En una tarde de verano, el niño desapareció por 3 horas. Fue encontrado ileso. Había apenas se perdido en un parque. Pero en aquellas 3 horas, la madre vivió exactamente lo que había invocado con sus palabras. El destino siempre entrega lo que pedimos, incluso cuando el pedido está disfrazado de miedo. Pero Florence no paró en la identificación del problema. Ella creó lo que llamaba protocolo de revocación verbal, un conjunto de técnicas para anular palabras destructivas ya pronunciadas. Y la más poderosa de estas técnicas es algo que puedes hacer ahora mismo, mientras me escuchas. Primero, reconoce mentalmente cada palabra destructiva que pronunciaste en las últimas 24 horas. No tienes que recordar todas. Solo deja que vengan a la superficie. Están viniendo ahora.
Puedes sentirlas. Ahora, Florence nos enseña a hacer algo específico. Vas a pronunciar un mandato de anulación, pero no en español, en hebreo antiguo, porque el hebreo, diferente del arameo que regenera, tiene el poder de disolver, de deshacer lo que fue hecho. El mandato es Batel Umebutal, anulado y cancelado. Pero aquí está el secreto que Florence solo enseñaba personalmente. Necesitas decirlo 3 veces, pero cada vez en una dirección diferente. Primero mirando hacia el este, donde el sol nace. Eso anula el pasado. Después hacia el oeste, donde el sol se pone. Eso protege el futuro. Y finalmente, hacia arriba. Eso sella el mandato en el reino espiritual. Batel Umebutal, Batel Umebutal, Batel Umebutal. Pero existe algo que Florence descubrió que va mucho más allá de las palabras individuales. Son las combinaciones mortales. Frases que, cuando pronunciadas juntas, crean lo que ella llamaba la tormenta perfecta de destrucción. La combinación más peligrosa, yo no lo merezco. 3 palabras que Florence decía que eran la firma de un pacto con la miseria. Cuando dices, yo no lo merezco, estás instruyendo a cada célula de tu cuerpo, cada circunstancia de tu vida, cada persona a tu alrededor, a confirmar esa sentencia. Florence atendía a una joven maestra, digamos que se llamaba Lupita, que repetía constantemente que no merecía el salario que recibía, pensando que ganaba mucho para lo poco que hacía. En 6 meses, fue despedida. No por incompetencia, sino por recorte de verbas. Pero lo interesante es que ella fue la única despedida entre 20 maestros. El destino honró su mandato de no merecimiento. ¡Increíble! La segunda combinación fatal es nunca me sale nada bien. Florence llamaba a esto la profecía autorrealizable suprema. Es como si estuvieras programando la realidad para siempre fallar cuando se trata de ti. Y el destino, siempre obediente, garantiza que nada, absolutamente nada, te salga bien. Hubo un comerciante, vamos a llamarle Don Chucho, que buscó a Florence en 1924. Él había pronunciado esa frase después de 3 negocios fracasados. En los siguientes 5 años, intentó 27 emprendimientos diferentes. Todos fracasaron. Algunos de formas inexplicables. Un incendio aquí, una inundación allá, un socio que se fuga con el dinero. El mandato estaba activo, cumpliéndose con precisión matemática. Pero Florence le enseñó algo revolucionario. Un protocolo de revocación verbal que necesitaba ser hecho durante el eclipse. No cualquier eclipse, el eclipse lunar. Porque durante el eclipse lunar, Florence descubrió, las leyes espirituales se vuelven maleables por exactos 18 minutos. Es la única ventana donde un mandato antiguo puede ser completamente reescrito. El mandato era en latín, Fortuna mea resurget, mi fortuna resurgirá. Pero tenía que ser pronunciado de una forma específica, con los pies descalzos tocando la tierra, las manos vueltas hacia la luna eclipsada, y lo más importante, con lágrimas en los ojos, lágrimas reales, porque las lágrimas, Florence descubrió, son el sello de autenticidad que el destino reconoce. Don Chucho hizo el ritual. En 3 meses, recibió una herencia inesperada de un pariente distante que ni sabía que existía. Usó el dinero para comenzar un nuevo negocio. De esa vez, prosperó más allá de cualquier expectativa. ¡Qué maravilla! Pero aquí está algo que Florence solo reveló al final de la vida. Existe una palabra que neutraliza todas las otras. Una palabra que, cuando pronunciada con la frecuencia correcta, disuelve cualquier maldición verbal.
cualquier mandato destructivo, cualquier sentencia de muerte disfrazada. La palabra es gratitud, pero no gratitud común. Florence descubrió que existe una forma específica de pronunciar gratitud que activa su poder máximo. En arameo, Toda Rabá. Cuando dices Toda Rabá, algo extraordinario sucede. Tu campo energético se expande. Las palabras destructivas pierden la fuerza. Es como si crearas un escudo de frecuencia positiva a tu alrededor. Pero tiene un secreto. Necesitas decir Toda Rabá para aquello que aún no ha sucedido. Agradecer anticipadamente. Florence llamaba a esto gratitud profética. Es cuando agradeces por la cura antes de estar curado. Agradeces por la abundancia antes de recibir. Agradeces por la solución antes de encontrarla. Así es. Existe una historia que Florence contaba solo para sus alumnos más cercanos. En 1926, ella misma estaba al borde de la ruina financiera. Había invertido todas sus economías en la publicación de su primer libro, pero las ventas eran mínimas. Los acreedores tocaban a la puerta. Ella había pronunciado, en un momento de desesperación, que estaba acabada. ¡Qué terrible! Percatándose de lo que había hecho. Florence pasó la noche entera repitiendo Toda Rabá. Agradeció por cada venta futura del libro. Agradeció por cada persona que sería ayudada. Agradeció hasta el amanecer, sin parar. Al día siguiente, un artículo sobre su trabajo apareció misteriosamente en el New York Times. Nadie sabía quién había escrito o cómo fue publicado. En una semana, todos los ejemplares del libro fueron vendidos. ¡Un milagro! Pero las palabras de destrucción no operan solo individualmente. Florence descubrió que ellas son contagiosas. Cuando pronuncias una palabra destructiva cerca de otras personas, especialmente personas que te aman, ellas absorben la frecuencia. Es como una contaminación energética. ¡Cuidado! Por eso, Florence desarrolló lo que ella llamaba el protocolo de limpieza familiar. Si alguien en tu casa pronunció palabras destructivas, todos necesitan participar de la limpieza. Y el método es fascinante. Todos deben reunirse en círculo. En el centro, una vela blanca. Pero no cualquier vela. Necesita ser de cera de abeja pura. Porque la cera de abeja, Florence descubrió, vibra en la misma frecuencia de la purificación verbal. 144 Hz, el número sagrado. Cada persona en el círculo dice en voz alta una palabra destructiva que pronunció. Después, inmediatamente, sopla en dirección a la llama. Florence decía que el fuego transmuta la energía negativa de la palabra. Pero aquí está lo crucial. Después de soplar, la persona debe decir inmediatamente una palabra de poder. Y Florence tenía una lista específica de palabras de poder para cada palabra destructiva. Para no consigo, la palabra de poder es possum, yo puedo, en latín. Para nunca, la palabra de poder es semper, siempre, en latín. Para imposible, la palabra de poder es possibilis est, es posible, en latín. Para tarde, la palabra de poder es nunc, ahora, en latín. Para miedo, la palabra de poder es fortis sum, soy fuerte, en latín. El latín no es elegido por casualidad. Florence descubrió que el latín carga la frecuencia de la autoridad. Cuando hablas latín, estás usando el lenguaje que moldeó leyes, mandatos y decisiones por 2000 años. El subconsciente reconoce esa autoridad y obedece. ¡Increíble! Pero existe un nivel aún más profundo en este conocimiento. Florence descubrió que ciertas personas son lo que ella llamaba amplificadores verbales,
mucho ojo. Son personas cuyas palabras cargan un poder multiplicado. Si eres un amplificador verbal y no lo sabes, tus palabras destructivas causan daño a una velocidad e intensidad mucho mayores. ¿Cómo saber si eres un amplificador? Florence identificó 3 señales inconfundibles. Primero, tus predicciones, incluso las más casuales, tienden a realizarse. Segundo, cuando elogias a alguien, la persona mejora visiblemente. Tercero, animales y niños pequeños se sienten inexplicablemente atraídos por ti. Si identificaste esas 3 señales en ti mismo, eres un amplificador verbal. Y eso significa que tus palabras, todas ellas, cargan poder de manifestación acelerada. Para ti, las palabras destructivas son especialmente peligrosas, pero también significa que tus mandatos positivos son extraordinariamente poderosos. Florence tenía una técnica especial para amplificadores. Ella les enseñaba a crear lo que llamaba el mandato maestro. Un mandato personalizado, único para cada persona, que funcionaba como una firma energética. Ese mandato, cuando se pronunciaba diariamente, creaba un campo de protección contra las propias palabras destructivas. Para crear su mandato maestro, Florence usaba numerología sagrada. Ella sumaba los números de la fecha de nacimiento de la persona hasta llegar a un único dígito. Ese número revelaba la palabra clave en hebreo, que debería ser el núcleo del mandato. Cada número tenía su palabra. 1. Echad, unidad. 2. Shnayim, dualidad. 3. Shalosh, trinidad. 4. Arba, estabilidad. 5. Chamesh, transformación. 6. Shesh, armonía. 7. Sheva, perfección. 8. Shmoné, abundancia. 9. Tesha, conclusión. Pero aquí está lo que Florence nunca publicó en sus libros. Existe una categoría de palabras aún más peligrosa que todas las demás. Son las palabras que ella llamaba sentencias ocultas. Palabras que parecen positivas, pero cargan destrucción disfrazada. La primera sentencia oculta es: yo aguanto lo que sea. Parece fuerza, ¿verdad? Parece resiliencia. Pero Florence descubrió que cuando dices eso, estás instruyendo al destino a probar tus límites. Y el destino siempre acepta el desafío. Personas que repetían esa frase invariablemente enfrentaban pruebas cada vez mayores, hasta quebrarse. La segunda sentencia oculta es aún más traicionera. Dios sabe por qué hace las cosas. Cuando se dice en momentos de dolor, esta frase crea lo que Florence llamaba un abandono espiritual con sentido. Estás diciéndole al destino que aceptas cualquier sufrimiento, porque debe ser la voluntad divina. Y el destino, interpretando literalmente, mantiene el sufrimiento. Florence atendía a una viuda que repetía esta frase constantemente después de perder a su esposo. 2 años después, perdió a su único hijo en un accidente. Continuó repitiendo. Perdió la casa en un incendio. Continuó repitiendo. Fue solo cuando Florence le enseñó a parar y sustituirla por un mandato activo que su vida comenzó a reconstruirse. El mandato sustituto era: yo co-creo con lo divino. Cambio sutil, pero fundamental. En vez de aceptar pasivamente, te conviertes en participante activo de tu destino. La tercera sentencia oculta es: lo que tenga que ser, será. Florence documentó 100 de casos donde esta aparente aceptación zen creó parálisis existencial. Las personas paraban de actuar, de escoger, de crear. Esperaban pasivamente que el destino decidiera todo. Y el destino, sin dirección, llevaba siempre hacia la entropía. Pero el conocimiento más profundo que Florence reveló solo en su lecho de muerte fue sobre la palabra más poderosa de todas,
la palabra que ella llamaba la palabra prima. Una palabra que, cuando es pronunciada correctamente, reescribe toda tu matriz verbal. La palabra es tu propio nombre, pero no como lo pronuncias normalmente. Florence descubrió que cada nombre tiene una pronunciación sagrada, una vibración original, que fue susurrada en el momento de tu concepción. Cuando descubres y pronuncias tu nombre en esa frecuencia original, todo mandato destructivo que ya has pronunciado es instantáneamente anulado. ¿Cómo descubrir la pronunciación sagrada de tu nombre? Florence dejó un método. A la medianoche, en una noche de luna nueva, cuando el velo entre los mundos está más fino, debes hacer el siguiente ritual. Enciende 3 velas, una blanca, representando tu pasado, una roja, representando tu presente, una dorada, representando tu futuro. Coloca un vaso de agua pura en el centro del triángulo formado por las velas. El agua, Florence descubrió, captura y amplifica frecuencias sonoras. Ahora, comienza a susurrar tu nombre, pero no rápidamente. Extiende cada sílaba. Comienza grave y ve subiendo el tono gradualmente. En algún momento, sentirás un escalofrío, una vibración que recorre tu espina dorsal. Ese es el momento en que has encontrado la frecuencia sagrada de tu nombre. Cuando eso suceda, el agua en el centro comenzará a vibrar, visiblemente. Pequeñas olas se formarán en la superficie. Es la confirmación de que has encontrado tu palabra prima. A partir de ese momento, siempre que pronuncies una palabra destructiva por accidente, basta con susurrar tu nombre en esa frecuencia sagrada 3 veces. La palabra destructiva será instantáneamente neutralizada. Pero Florence advertía, este conocimiento viene con responsabilidad. Una vez que conoces tu palabra prima, nunca más puedes alegar ignorancia. Cada palabra destructiva que pronuncies conscientemente tendrá poder triplicado. Es el precio del conocimiento. Existe una historia que circula entre los estudiosos de Florence. En 1930, una mujer desesperada la buscó. Ella había perdido todo: familia, fortuna, salud. En su dolor, había pronunciado las palabras más terribles. «Maldigo mi existencia». Florence empalideció. Esa era la única combinación de palabras que ella consideraba casi irreversible. Casi. Había un único método, pero era peligroso. Requería que la persona enfrentara lo que Florence llamaba el tribunal de las palabras. Durante 3 días y 3 noches, la persona debería quedarse en silencio absoluto. Ni un sonido podría escapar de sus labios. Durante ese periodo, cada palabra destructiva que ella ya había pronunciado volvería como memoria vívida. Ella reviviría cada momento, sentiría cada consecuencia. Al final del 3er día, al nacer del sol, ella debería pronunciar una única frase en arameo: Ani mitkadeshet, yo me santifico. Si sobreviviera al proceso, estaría limpia, completamente renovada. La mujer aceptó el desafío. Florence la acompañó durante todo el proceso. En el primer día, la mujer lloró en silencio mientras memorias dolorosas surgían. En el segundo día, convulsionó con la intensidad de los recuerdos. En el tercer día, una paz extraña la envolvió. Cuando el sol nació en el cuarto día y ella pronunció Ani mitkadeshet, Florence dijo que vio algo extraordinario. Un brillo dorado emanó del cuerpo de la mujer. Sus facciones se suavizaron. Sus ojos brillaron con una luz que no estaba allí antes. En los meses siguientes, la vida de la mujer se reconstruyó de formas inexplicables. Reencontró familiares que creía que ya estaban en el otro mundo.
Recibió una oferta de trabajo que la catapultó a la prosperidad. Recuperó la salud al 100%. El tribunal de las palabras no solo la había limpiado, la había transformado. Si estás escuchando esto ahora, si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Florence decía que el conocimiento encuentra a quien lo necesita en el momento exacto. Y si sentiste alguna sensación física mientras escuchabas, un escalofrío, un calorcito, una presión en el pecho, es porque pronunciaste recientemente alguna palabra nefasta que necesita ser anulada. No ignores esa señal. El destino está tratando de advertirte. Las próximas 24 horas son cruciales. Es la ventana donde aún puedes revocar el mandato, antes de que se cristalice en la realidad. Ahora, si este mensaje tocó tu alma, si sentiste la urgencia de proteger tus palabras, honra ese llamado. Usa el botón Super Gracias, que está aquí abajo, en este video. No se trata del valor. Se trata de crear una corriente energética de gratitud. Cada vez que alguien usa el Super Gracias, después de escuchar sobre Florence, una ola de protección verbal se esparce. No estás solamente agradeciendo, estás sellando tu propia protección. Florence enseñaba que la gratitud expresada en acción es 100 veces más poderosa que la gratitud solo sentida. Cuando usas el Super Gracias, le estás diciendo al destino: yo elijo palabras de abundancia, no de escasez. Yo decreto prosperidad, no limitación. Y aquí hay algo fascinante. Florence documentó que las personas que expresaban gratitud financiera, aunque fuera poca, después de aprender conocimiento espiritual, manifestaban abundancia 3 veces más rápido. Es como si el destino reconociera el gesto y retribuyera multiplicado, como cuando le rezas a San Judas Tadeo y te cumple el milagro. Pero el conocimiento final, el más poderoso de todos, es este. Existe una hora del día donde tus palabras tienen poder máximo. Florence la llamaba la hora dorada verbal. Son los 60 minutos entre las 3 y las 4 de la mañana. En ese periodo, el velo entre el consciente y el subconsciente está completamente disuelto. Cualquier mandato pronunciado en esa hora se manifiesta con una velocidad aterradora. Por eso Florence recomendaba extremo cuidado. Si te despiertas en ese horario, mantén silencio. O, si necesitas hablar, usa solo palabras de poder. Como rezarle a la Virgen. Existe un mandato específico para la hora dorada que Florence consideraba el más poderoso de todos. Eye, Asher Eye. Yo soy el que soy. Las mismas palabras que Dios usó para presentarse a Moisés. Cuando pronuncias esto en la hora dorada, estás alineando tu esencia con la fuente creadora. Es como tener una plática directa con el mismísimo Padre Celestial. Pero recuerda la advertencia de Florence. Las palabras son herramientas de creación o destrucción. No existe término medio. Cada palabra que sale de tu boca está construyendo o destruyendo tu futuro. Elige sabiamente. Piensa antes de hablar. Y si te diste cuenta de que ya dijiste alguna palabra destructiva hoy, no esperes. Ahora mismo, ¿dónde estás? Susurra 3 veces. Batelume butal. Anulado y cancelado. Después, inmediatamente, di: toda raba. Gracias. El futuro está siendo escrito ahora, palabra por palabra. Y tú, solo tú, tienes la pluma. En los comentarios, escribe la primera palabra que vino a tu mente cuando mencioné palabras destructivas. No pienses, solo escribe. Esa palabra está pidiendo ser transformada.
Y cuando la escribes conscientemente, ya iniciaste el proceso de transmutación. Es como confesar tus pecados para recibir el perdón. Florence decía, reconocer es el primer paso para trascender. Tu jornada de purificación verbal comienza ahora. Y antes de partir, te dejo con el mandato final de Florence, aquel que ella susurraba en su último suspiro. Mis palabras son semillas de luz. Cada sonido que emito construye paraísos. Yo hablo y mundos nacen. Yo decreto y el destino danza. Que tus palabras sean siempre portales para lo divino. Nunca prisiones para tu alma. Amén. Así sea. Eje.